Queremos encontrar el cociente y el resto utilizando la división sintética. Mirando las notas a continuación, para configurar la división sintética, necesitamos una fila de los coeficientes aquí dentro de la tabla, y luego el valor de k en el exterior donde el divisor está en forma de x menos k. Entonces, mirando nuestro dividendo, observe cómo tenemos un dividendo de grado 4. Necesitamos que los términos estén en orden descendente y observe que en este momento no tenemos un término x cuadrado, lo que significa que debemos incluir un término 0x cuadrado. Mirando este cociente, debemos pensar en el dividendo como una sala cuarta. Más 7x al cubo más 0x al cuadrado. Y luego menos 23x menos 10 y el divisor es x más 2. Si no podemos dividir x más 2 usando la resta, debemos reconocer que x más 2 es equivalente a x menos 2 negativos, lo que significa que k va a ser negativo 2. Entonces pongamos el valor de k fuera de la tabla. Y ahora enumeraré los coeficientes dentro de la tabla que son 1, 7, 0, 23 negativo y 10 negativo. Negative 23 and negative 10. Observe que cuando el divisor tiene suma, k es negativo. Si tuviéramos resta, k sería positivo. Ahora, para comenzar el proceso de división sintética, comenzamos bajando el primer coeficiente de 1 y luego en la diagonal multiplicamos por k, y colocamos ese valor en la siguiente columna y agregamos verticalmente. Entonces, una vez k o una vez negativo 2 es negativo 2. Colocamos dos negativos en la diagonal o en la siguiente columna, y luego agregamos verticalmente 7 más 2 negativos. Es positivo 5 y ahora multiplicamos por k nuevamente. 5 veces negativo 2 es negativo 10. Colocamos 10 negativo en la siguiente columna y luego sumamos. 0 más negativo 10 es negativo 10. Multiplica por k y negativo 10 veces negativo 2 es positivo 20. Suma. Negativo 23 más 20 es negativo 3. Multiplicar por k. Negativo 3 veces negativo 2 es positivo 6. Coloque 6 positivo en la siguiente columna y agregue. Esta última fila indica el cociente y el resto. Comenzando desde la derecha, tenemos el resto, el término constante, el coeficiente del término x, el coeficiente del término x cuadrado y el coeficiente del término en cubos x. También podemos recordar que si tenemos un polinomio de grado 4, y lo dividimos por un polinomio de grado 1, 4 menos 1 es igual a 3, el cociente será un polinomio de grado 3. Entonces, de nuevo, nuestro cociente será 1x cubicado o x cubicado. Más 5x al cuadrado menos 10x menos 3. Y luego negativo 4 es el resto. También quiero mencionar que a veces el resultado final se expresa de una manera ligeramente diferente donde tenemos el cociente de x al cubo más 5x al cuadrado menos 10x menos 3. Y luego porque el resto es negativo 4, a veces escribimos menos 4 sobre el divisor de x más 2. Entonces, dependiendo de su libro de texto, puede expresar el resultado final en este formulario o el cociente y el resto por separado. Espero que hayas encontrado esto útil.